como que la andropausia como diagnóstico no existe. Mejor dicho, la pituitaria deja de mandar estímulo. Los testículos están intactos, pero no están recibiendo el estímulo. ¿Qué puede afectar eso? ¿Hay sintomatología si tienes la testosterona baja? Y a eso es lo que ahora le llaman la andropausia, cuando un hombre está en los 30, en los 40. ¿Cómo se mejora? Hay otro, no sé si es mito, pero cuando pasas de cierta edad, por lo menos yo lo he sentido, me imagino que tú también, que sientes que empiezas a ganar más peso o que te es más difícil perder el peso Sí, que, sí lo he que, sentido. que ganas. Hola, bienvenidos a Segundo Acto. Hoy vamos a platicar de un tema que es medio extraño que se platique entre amigos, entre hombres sobre todo, no porque sea algo tabú o lo que sea, sino más bien como que es un tema poco recurrente, creo, hasta que te pasa algo que tiene que ver con esto. Sí, como que ni siquiera está en el top of mind. Ni siquiera piensas en la palabra. O sea, es No, como, creo que ¿qué? no. Y quisimos invitar a alguien que por casualidad estaba acá en Ciudad de México, pero que tenemos una muy buena relación. Es una súper experta en el tema. Ella es Ana María Causel, que es endocrinóloga. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, chicos, por invitarme. No, hombre, Estamos muy gracias a ti felices. porque estés aquí. Qué chido. Pues vámonos directo, ¿no? Ujú. A mí me gustaría preguntarte primero, ¿por qué escogiste ser endocrinóloga? Y segundo, ¿cuándo una persona tiene que ir a ver al endocrinólogo? Escogí hacer endocrinología porque fui muy gordita toda la vida, se burlaron mucho de mí, y siempre estuve metida como en el tema como de dietas, siempre tuve prediabetes, en mi familia los genes son horribles, metabólicos, o sea, es decir, todo el mundo es diabético o tienen enfermedad de la tiroides y yo empecé primero con hipotiroidismo, después ovario poliquístico, después un montón como de temas médicos. Ujú. Y después yo tengo una memoria fotográfica muy buena, pero memoria como de memorizar, odio. Entonces, cuando estaba estudiando medicina y cuando estaba haciendo la especialización, yo decía, tengo que enfocarme en algo que sea muy lógico para yo poder entender de dónde vienen las cosas sin tener que memorizarlas. Ujú. Y de ahí salió la idea de endocrinología. Y pues amo las hormonas. Ok. Amo lo que hago, 100% me ha cambiado la vida totalmente. Y como es tan lógico, siempre vas a encontrar, es como un algoritmo perfecto donde si falla en un lado, la otra tiene que estar compensando y cosas así. Entonces es como descifrar un, ¿cómo se dice? Como un acertijo todo el Como un tiempo. acertijo todo el tiempo, sí. Qué increíble, como estar de investigador todo el tiempo, así de... Sí, así, Me gusta. exactamente así es. ¿Y cuándo debe ver? O sea, normalmente la gente pasa por el médico primario, por el internista chequea, siempre hay algo que no da y ahí te mandan al endocrinólogo. De los estudios, ¿no? Sí, de los estudios de sangre. Ok. Entonces, pues dependiendo de lo que tengas y dependiendo de lo que dé. Pero nosotros vemos cualquier problema hormonal, diabetes, sobrepeso, y de hormonas todas, desde el cerebro hasta los testículos. Ahí terminan las hormonas. ¿Ah, sí? en los testículos o en los ovarios. Nice. Oye, y por ejemplo, digo, yo estoy rodeado de muchísimas mujeres todo el tiempo y platicando con ellas y de sus contenidos y demás, pero la verdad es que tengo poca idea de qué hormonas debo estar monitoreando como hombre o normalmente cuáles son las que podrían dar algún problema o las que pueden despertar alguna alarma. Entonces, normalmente, ¿en qué te deberías de fijar tú como hombre de que estén bien las cosas? Bueno, pues mira, lo que nos diferencia a las mujeres y a los hombres son las hormonas sexuales, ¿cierto? El problema que hay es que los hombres
tienen o sea, como esa idea como de macho, ¿cierto? Entonces, cuando un hombre se siente súper macho y no tiene ningún problema físico, por ejemplo, bueno, que no tiene erecciones nocturnas o que no tiene falta de deseo sexual, o sea, estás completamente normal y se quieren chequear las hormonas, yo siempre les pregunto si tienen, o sea, si no tienes algún síntoma, yo recomiendo no chequearlas. ¿Por qué? Porque tienen un número en la cabeza. Entonces me siento muy macho y quiero que mi testosterona esté altísima, ¿cierto? Sí. Y el rango de testosterona es muy alto, es como de 290 o 300 hasta 1200. Entonces, si el número que ven, así no tengan ningún problema, no concuerda con el número que tienen en su cabeza, van a empezar a sentirse súper mal y van a empezar los problemas psicológicos de eso. Claro. Porque los hombres, al contrario de las mujeres, no tenemos problemas, no tienen fluctuaciones hormonales tan grandes. O sea, no hay fluctuaciones hormonales del día a día. Ustedes simplemente durante el día tienen picos de testosterona, baja un poco y se regula. Pero ya, o sea, no hay más. Las mujeres pasamos por ovulación, por fase lútea, por fase folicular, alto estrógeno, bajo estrógeno, progesterona. Todas estas cosas son las que nos hacen que cambiemos tanto. Y también los hombres son muy tercos y no les gusta ir donde el médico. Bueno, no todos, ¿eh? Yo soy clavadazo de hacerme estudios de Ok. todo, de checar, de cómo voy. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que yo siempre veo es que cuando veo un hombre ya tiene como, o sea, tiene una tiroides súper descontrolada, digo, wow, ¿cómo estabas funcionando con este nivel de tiroides tan bajo o tan alto? Son como, ay, bueno, ay. O sea, siempre lo que los lleva, he tenido, por ejemplo, me acuerdo mucho de un abogado que vi que tenía un tumor gigante en la pituitaria que le producía prolactina, pero un tumor como de 3 centímetros en una glandulita que es del tamaño de una arveja. Y esa prolactina alta le tumba la testosterona, tenía testosterona indetectable. Y llevaba así, o sea, ya no, fuera de eso, cuando empieza a crecer, te presiona los nervios de los ojos y ya no puedes ver. Y yo no sé ese hombre cómo funcionaba y cómo trabajaba, pero hasta que estaba muy avanzado apenas vino a verme. Entonces a veces creo que los hombres como que obvian cosas o no están como tan O da miedo. intuitivos o da miedo saber. Probablemente es mejor no sé, porque qué tal que es algo muy grave Sí, y mejor ahí sí. muere. Pero si a mi coche algo le pasa, en chinga voy con el mecánico, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y también es como este rollo de que creo que la especialidad ya dice como que podría ser un problema. O sea, entonces primero van como al primer cuidado, ¿no? Con un médico general o con un Sí. internista. O los trae la esposa los trae a regañadientes. Ya. Sí. Oye, ¿y qué deberíamos saber los hombres? Ahorita que lo dijiste, ¿qué deberíamos saber los hombres de las mujeres como para ser un poquito más empáticos de las cosas por las que pasan todos los días en cuanto a esas fluctuaciones hormonales? Pues que las hormonas de verdad que regulan tantas cosas en las mujeres que es muy difícil para ustedes entenderlo porque ustedes no pueden pasar por eso. O sea, yo creo que solamente un hombre con un cáncer de testículo al que le estén dando inhibidores hormonales, que no tenga estrógeno, que no tenga nada de testosterona y que se sienta deprimido sin ganas de nada, con ganas de estar en la cama, puede más o menos entender por lo que pasa a una mujer. Pero ustedes, o sea, es que, bueno, no quiero decir que el cuerpo de los hombres es perfecto, pero de verdad que ustedes, no sé la naturaleza por qué los hizo sin fluctuaciones hormonales. No Es que justo. de verdad, o sea, ustedes, por ejemplo, ustedes producen testosterona siempre y la testosterona se convierte en estrógeno, que es el que les cuida sus huesos perfectos toda la vida. Tienen los niveles de estrógeno perfectos siempre, el mismo nivel para el cerebro. Entonces no pasan por esas fluctuaciones como psicológicas por las que pasan las mujeres. A ustedes nunca les da lloradera. Sí, justo, o sea, como que igual Sí. y no somos tan empáticos a veces porque es como de, o sea, entendemos el tema de que estás en tus días o lo que sea, Sí. pero creo que nunca le damos la suficiente importancia o realidad. Siempre hay un dejo O el de... debido peso, ¿no? Sí. Siempre hay un dejo de
¿Será o Sí. estamos exagerando un poquito? O creer, por ejemplo, los entrenadores personales o gente que se dedica pues como todo lo del fitness, creer que es que las mujeres están engordando porque están comiendo más y se están ejercitando menos, como que tienen que entender que el cuerpo de nosotras no es igual al de ustedes. O sea, una mujer no es un hombre pequeño. No es, Claro. todo es diferente. Entonces, cuando recomienden, no sé, ayuno intermitente o cuando recomienden esos cold plunges o cuando recomienden algo, entrenar, por ejemplo, en ayuno, como que todas esas cosas que a los hombres no les, es que ustedes no pasan por eso. Un hombre puede hacer ayuno de 18 horas, irse a hacer una clase de cardio, después una de CrossFit, y perfecto, o sea, ustedes perfecto. Hacen músculo perfecto, no se engordan, si hacen dietas rebajan, o sea, los esfuerzos se ven mucho. Para una mujer le toca, es que de verdad que hormonalmente somos completamente diferentes. Y es por las hormonas que suceden todas estas cosas, o que es tan complicado de pronto bajar de peso, o que te subes de peso. Sí. O sea, son las hormonas 100%. Son hormonas 100%. Pues, o sea, obviamente hay hábitos. Claro, claro. Pero cuando una mujer dice, es que lo estoy haciendo todo y no entiendo por qué adelgazo, sí, o sea, créanle. Es como ponerse en un lugar imaginario. Pónganse en un lugar imaginario donde ustedes de verdad, de todo corazón, no tengan ganas de pararse de la cama. Ok. Dices que los hombres casi siempre estamos como estables, ¿no? Que no tenemos estos picos y eso, pero cuando empezó ahorita el capítulo que decía Alan, que es como estos temas que no hablamos mucho, la andropausia, ¿no? En las mujeres existe la menopausia y en los hombres existe la andropausia. Entonces, ¿qué es la andropausia? ¿Sí es una fluctación de hormonas? ¿Es porque se nos va acabando la testosterona con la edad? ¿O qué es? O sea, ¿no hay tanta fluctuación en nosotros? Como que la andropausia como diagnóstico no existe. Los hombres se les reducen sus niveles de testosterona naturalmente muy tarde en la vida. ¿Qué es muy tarde en la vida? 70. Ah, sí. Uf, empieza a declinar. Okay. Existe algo, o sea, igual que en las mujeres, las hormonas, la FSH y la LH estimulan los ovarios para producir estrógeno y ovulación y todo. En los hombres estimulan los testículos para la producción de espermatozoides y de testosterona. Pero hay cosas que pueden inhibir ese ciclo, pasa todo el tiempo, o sea, estimula y los testículos producen todos los días exactamente lo mismo. Pero hay cosas que pueden hacer que el cerebro deje de mandar estímulo. Mejor dicho, la pituitaria deja de mandar estímulo. Los testículos están intactos, pero no están recibiendo el estímulo. ¿Qué puede afectar eso? Falta de sueño. Si tienes apnea del sueño, obesidad abdominal, fumar, o sea, malos hábitos. Ahora que vemos tanta enfermedad metabólica, fijo, un hombre tiene aumento de grasa abdominal o hígado graso o prediabetes o obesidad o todas estas cosas pueden hacer que la pituitaria deje de mandar estímulo a los testículos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un montón de clínicas de longevidad y de yo no sé qué, y va un hombre y, o sea, testosterona disminuida, fuera de que la testosterona se tiene que chequear de una manera muy específica. Tiene que chequearse 2 veces en la mañana, no después de las 9 de la mañana y con el estómago vacío. Okay. Porque cualquier cosa en la glucosa puede disminuir los niveles de testosterona. Si el pico de testosterona está en esas primeras horas de la mañana, entonces si lo chequeas a las 11 de la mañana va a estar bajo porque es la fluctuación normal de la testosterona, no porque esté bajo de verdad. Okay. Entonces siempre hay que hacer 2 tomas en la mañana y hay que chequear todas las hormonas que constituyen ese eje. La LH, la FSH, más que todo la LH, prolactina, enfermedad de la hormonas tiroideas, y yo siempre chequeo todo lo metabólico para ver si hay disminución de la testosterona, en qué puede estar fallando, el estrés, o sea, muchas cosas pueden hacer que ese eje deje de funcionar. Y a eso es lo que ahora le llaman la andropausia, cuando un hombre está en los 30, en los 40. ¿Cómo se mejora? Ejercicio,
pesas, higiene del sueño, buena dieta, curar todas esas cosas metabólicas. La respuesta no está en dar testosterona. Y ahora ningún hombre, o sea, ahora entran a esas clínicas, les miden su testosterona a cualquier hora, dicen, está baja, aquí está su fórmula de testosterona. Y empiezan esos hombres a inyectarse testosterona. Y lo que yo veo es que empiezan a los hombres a darle testosterona a una edad en la que las mujeres están entrando en la perimenopausia. Entonces es como si le estamos aumentando la libido hasta más no poder a los hombres. Y ellas no quieren y nada. ellas no quieren absolutamente nada. Entonces, como que ¿a dónde va a terminar toda esa testosterona? Divorcio. En un desastre. Sí. De verdad, y lo vemos demasiado. Sí. Yo tengo una paciente mexicana que me dice me decía, no, es que necesito mis niveles de testosterona más altos. Y yo, pero, o sea, ¿qué es esta necesidad? Me decía, no, es que mi marido cree que tengo otro hombre porque no quiero tener sexo con él todos los días. Y yo, a ver, o sea, primero que todo, el marido de 24 años teniendo sexo todos los días. O sea, no, una pareja tiene sexo aproximadamente 1 a 2 veces por semana. Ese es un promedio normal para la mayoría de personas. Pero este hombre van unos niveles de testosterona altísimos, quiere tener sexo todos los días, la mujer no se lo puede dar porque fisiológicamente no puede, y entonces empieza a creer que tiene otro, o que ya no lo quiere, o sea, empieza a crear un montón de problemas. ¿Hay sintomatología si tienes la testosterona baja? Sí. O sea, falta de energía. Bueno, lo que siempre preguntamos los endocrinólogos es si no hay erecciones en la mitad de la noche o en la mañana. Porque como el pico de testosterona es en la mañana, los hombres tienen erecciones involuntarias. Eso es lo primero. Y lo segundo es disminución en la frecuencia de cuánto se afeitan. Pero esa es menos, o sea, tiene que estar bastante bajo. Pero si han notado que ya no se tienen que afeitar todos los días, más cansancio, más disminución de las erecciones, es como, esto puede ser algo como preocupante. Entonces, entendiendo 2 cosas. No existe como tal andropausia, o sea, es como un término que se usa coloquialmente, pero no es un diagnóstico médico. Y al contrario de las mujeres, en las mujeres sí está pasando algo hormonalmente que trae consecuencias en otras partes de su vida. Y para los hombres, esto que entre comillas se dice andropausia es más bien que condiciones externas, o bueno, que el sueño, bla, bla, bla. Malos hábitos. Desregulan tus hormonas. Entonces es como al revés, ¿no? El ciclo. Sí, es al revés. También medicamentos, por ejemplo, ahora utilizan medicamentos contra la depresión, que les puede afectar mucho la libido, erecciones, y, o sea, disminución del apetito sexual. Esos siempre miro medicamentos, otras condiciones hormonales y salud metabólica. Y cuando estás en alguno de estos medicamentos, ¿es recomendable acudir al endocrinólogo, o sea, de los antidepresivos, digo, acudir al endocrinólogo para ver qué puedes hacer para suplantar ese rollo de la Hay que libido? decirle al psiquiatra que les mande medicamentos que no afecten la libido. Ok. Sí. Buenísimo. Oye, y bueno, ahorita estabas platicando como de esto que está pasando. Yo he escuchado muchísimo eso cuando empiezas a juntarte con gente más fit o que está como más clavada en eso. O sea, yo he escuchado una cosa que se llama ZMA, ¿no? Que es como un magnesio que según esto te ayuda a subir los niveles de testosterona. He escuchado de los shots y todo este rollo. Entonces, tu recomendación realmente para alguien que quiere, un hombre más bien, tu recomendación para un hombre que quiere regular bien sus niveles de hormonas es que mejoren estos hábitos diarios, ¿cierto? Yo creo que el ejercicio de peso y alimentarse bien es que, Dios mío, le sube a un hombre los niveles de testosterona naturalmente, buenos niveles de vitamina D. ¿Con suplementos o con con sol? la o mayoría ambos? bueno,
Sol, aquí, por ejemplo, menos. Ujú. Si tienen unos niveles, o sea, dicen robustos de vitamina D, más o menos alrededor de 60, 70 para los hombres, les mejora los niveles de testosterona. El ejercicio de peso es súper bueno. Cosas que mejoren el sueño, o sea, si toman, por ejemplo, magnesio, es porque les va a ayudar al sueño y durante el sueño el músculo crece, las hormonas que deben actuar en la noche, por ejemplo, si ustedes ven todas estas hormonas, hay hormonas que están hechas para actuar de día y hay hormonas que están hechas para actuar de noche, porque de día estamos comiendo todo el tiempo y la insulina inhibe muchas hormonas. En la noche los niveles de insulina deben estar muy bajos para que todas las hormonas que actúan durante la noche, que ayudan a ese pico de testosterona a pasar, puedan pasar. Por eso es que el sueño es tan importante. Mm. Oye, y sé que la suplementación también tiene que ver con los niveles de cada uno, pero a grandes rasgos, ¿cómo qué debería incluir una rutina de suplementación para un hombre En los 40. 40, por ahí, Con dieta normal. dieta normal? Bueno, y luego con dieta plant-based. Sí, porque Vince es Ok. súper Uno y uno, uno y uno. Bueno, entonces siempre les mido niveles de hierro, porque los hombres normalmente no tienen tanta deficiencia de hierro, no tienen menstruación, entonces no menstruan hierro todos los meses. Siempre les mido una ferritina, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico. Les mido todo eso para ver que el zinc también es muy importante. Em, la mayoría de gente no es deficiente en magnesio, pero pueden tomar magnesio en las noches para relajarse. También hay un magnesio, por ejemplo, el malato de magnesio sirve para relajar los músculos. La creatina, súper importante, sobre todo porque los hombres tienen mucho más masa muscular. Vitamina D, pero no así nada como by the especial. book. Sí. Oye, ¿y la creatina se toma aunque no estés haciendo ejercicio ese día? Aunque no estén haciendo ejercicio ese día, 5 gramos al día. La creatina sirve cuando es acumulativa, entonces ser muy constantes con la creatina. Y había Lleva- escuchado también que se tenía que descansar de repente la creatina, ¿no? No hay que descansar. Un entrenador así de que la tomas no sé cuántos meses y luego No, la descansas. no, porque los que son bodybuilders hacen como creatine cycling, una cosa así, donde hacen, se toman 20 gramos de creatina. No, esto es Uf. para gente que quiere ser, pues, no sé, Sí, toman esteroides, competencias, ¿no? tomarán otras cosas. Pero no, 3 a 5 gramos diarios por siempre se pueden La tomar. creatina ahora bueno, en redes sociales y en artículos y con unas comunidades en las que pertenezco y que estamos todo el tiempo chateando y así. Ahora han habido muchos estudios que han demostrado que también es buenísima para el cerebro, ¿no? Para salud Sí, cerebral y que, o sea, que resulta que ahora la creatina es no nada más para el músculo, sí. sino para un chorro Porque de cosas muy buenas. los 3 aminoácidos que tiene están presentes más que todo en el músculo y en el cerebro. Y para poder como tener esa cantidad de aminoácidos en acumulación, tienes que comer una cantidad gigante de pollo, de carne. Entonces es mejor suplementarla. Ok. Está buenísimo. Sí. Oye, y a ver, hay otro, no sé si es mito, pero cuando pasas de cierta edad, por lo menos yo lo he sentido, me imagino que tú también, que sientes que empiezas a ganar más peso o que te es más difícil perder el peso Sí, sí lo he sentido. que ganas. ¿Sí tiene que ver algo con la edad o no tanto para los hombres? Más que todo porque, o sea, siempre la ganancia de peso es como un ciclo vicioso. Empiezan a ser más sedentarios, entonces empiezan a acumular más grasa porque ya normalmente lo que comían ya no lo gastan, entonces empiezan a acumular. La grasa, por ejemplo, empieza a producir una hormona, una enzima que se llama la aromatasa que convierte testosterona en estradiol. Entonces, de ahí que los hombres, por ejemplo, tengan un poco les empiece a crecer como el tejido mamario. Las man boobs. Sí, los man boobs. Los man boobs vienen de la conversión de testosterona a estrógeno del tejido adiposo. Si empiezan a tener esta conversión de grasa, más grasa abdominal y empieza toda esa inflamación, cuando tienes grasa visceral se vuelve muy inflamatoria, entonces empieza toda esa cascada de la inflamación, del hígado graso,
si empiezas a tener cosas con el hígado, también te empiezan a salir más man boobs, empiezas a tener menos testosterona. O sea, es como empieza el ciclo vicioso de todo Por malos hábitos. por malos hábitos. O sea, entonces la edad no es tanto. La edad no es tanto, es más que todo el sedentarismo que viene con la edad. Ok. Y a ver, ahora está en boca de todos. Quizá aquí en México no se ha oído tanto. Lo oímos más como con las mujeres que lo están buscando. Pero ¿qué onda con los GLP-1? Que como Ozempic, Sus Mounjaro, Ozempics, Wegovy, o sea, ¿sirven para eso? ¿En qué casos son recomendados para hombres? Sí, o sea, se crearon para diabetes y para obesidad. O sea, las dos indicaciones son diabetes y obesidad. Eso no quiere decir que alguien que no sea obeso, o sea, que no tenga un índice de masa corporal mayor de 30, no lo pueda tomar. Se está indicado, por ejemplo, si tienes prediabetes, hígado graso y cosas metabólicas. Claro, el problema de los hombres es que ustedes son muy necios. Ustedes son necios y no hacen, o sea, empiezan a tomarlo. Todos mis pacientes hombres, ninguno quiere ver a la dietista. ¿Cómo? Pero si de ahí empieza todo. Ninguno la quiere ver, o sea, o la ven un día y dicen como, ay, sí, yo ya sé qué hacer. No, o sea, entonces les corta el apetito y eso es, claro, comen muy poco, pero dona o McDonald's, no sé, son necios. Entonces puede que adelgacen, pero todavía chequeamos la sangre y los niveles de insulina todavía están altos. El hígado graso es muy difícil que se revierta si no tienen una dieta buena. O sea, entonces es como una cura rápida, pero en general adentro no está pasando nada de lo que tiene que pasar de la ayuda de estos medicamentos. Sí, entonces el medicamento por sí solo no es un milagro, sino, como siempre, si no cambias tu estilo de vida y mejoras tus hábitos, no vas a lograr un buen cambio a largo plazo. Exacto. Pero sí puede ser una buena ayuda. No necesitas estar ya en un tema de súper riesgo o lo que sea. No. Ah, interesante. No, o sea, se puede utilizar y pues si es bien utilizado, sirve. Pero como lo dijeron, es una ayuda. O sea, eso no es ninguna cura milagrosa. Ok, claro. Y siempre tienes que estar guiado por un endocrinólogo. Idealmente. Porque también ya, o sea, como el Botox que ya lo pone el dentista, No, porque no saben qué hacer. Entonces empiezan a darle a la gente información que no es. Empiezan a decir, ay, es que me va a dar cáncer de tiroides. O nutricionistas he visto en redes que dicen, he visto aumento de cáncer de tiroides en pacientes. O sea, mito 100%. El cáncer de tiroides de por sí es muy, muy común, súper común. Microcarcinomas de tiroides, carcinoma papilar de tiroides es súper común. Este cáncer que se ha visto en ratas que recibieron 50% más la dosis de humanos y las ratas tienen muchos receptores de GLP-1 en la tiroides, al contrario de los humanos, es un cáncer rarísimo que se llama cáncer medular, que está en familias, en ratas que son genéticamente predispuestas, o sea, es algo muy específico. Entonces, bueno, le meten miedo a la gente con eso y fuera de eso no saben dosificarlo, no saben con qué dosis empieza. Lo que venden ahora, que es como compounded, no sé, magistral, semaglutide o, bueno, no sé si acá en México lo venden, pero en Estados Unidos lo venden muchísimo. Ya no está aprobado por la FDA porque ya no hay... ¿Como en pastillas, dices? No, lo sacan, por ejemplo, en Estados Unidos por la FDA cuando hay, ¿cómo se dice? Shortage. ¿Escasez? Cuando hay escasez de algún medicamento, la FDA deja que lo saquen como fórmula magistral. Entonces hubo una escasez de Ozempic y de Mounjaro. Aquí también no había. Sí. Ajá. Entonces dejan que lo hagan farmacéuticas en laboratorios o sea, sin estándares de calidad y lo saquen como un suplemento. Ah, ya entendí. Y sí he visto aquí, porque, por ejemplo, como la sustancia activa, ¿no? Como el, como el genérico. El genérico. Ajá, el genérico. Ajá, porque aquí, por ejemplo, he visto que creo que aquí en México apenas solo hay Ozempic. Y no sé si Mounjaro ya No, hay. ya no, todavía no. Ni Wegovy, están por lanzarlo. Wegovy se va a lanzar Ajá. en México. Pero he visto otros como similares de plumita igual, y entonces son esos que dices.
O sea, súper peligroso. Si es de la pluma igual, por favor, es que no lo tomen. ¿Por qué? Porque hacer esa pluma cuesta mucho. Lo que están haciendo, lo que hacían por ejemplo, en el Reino Unido, era que agarraban plumas de insulina y se lo mandaban a la gente como si fuera Ozempic. Y una persona que no es diabética toma insulina y se muere. Uy. Se muere de una hipoglicemia. Uf. Sí, horrible. Ok. Entonces, eso no. Buscar Y los que solo vienen, estas marcas. y los que vienen magistrales, horrible, porque no se sabe qué es. En Miami investigaron, creo que, no sé, más de 60 marcas y ninguna era lo que decía que era. Digamos, los Todas genéricos eran hay que tener cuidado. mezclados con vitaminas, con quemadores de grasa, un montón de cosas que nadie sabe. Entonces, es como si te dijeran, ay, vaya, tómese esto, como que, ¿esto qué es? Y se puede dosificar muy bien, muy fácil, si lo hacen con el médico indicado, con los de farmacia, pues, con los que se sabe, con los de laboratorio. Claro. En este medicamento en particular, no jugar con genéricos. No. Ni jugar tú solito. Ve al médico, Sí, hazte tus estudios sí. y ve al médico a que te ayuden. Porque y te no saben acompañen, cómo se ¿no? lo ponen, entonces Ujú. empiezan a ponerlo diarios. Estos son medicamentos que se deben poner una vez a la semana. Bueno, hay unos que son todos los días, cierto tipo de dosis por cada tiempo estimado. Hubo una persona que se murió. La mayoría de gente que se murió, por ejemplo, en Nueva York, eran médicos porque te dan una jeringa de insulina y eso es súper difícil de dosificar. Entonces se inyectaron más. Hubo una persona que se murió por una gastroparesis, por vómito y deshidratación severa y falla renal, y un montón de complicaciones que de verdad pueden pasar si una persona lo hace con un médico o con una persona que no es la indicada. Ok. Uf. Oye, y en general, es de riesgo, pero tú como médico, endocrinóloga, ¿eres fan de Ay, estas yo los medicinas? amo, es que le cambian la vida a la gente. O sea, Ok. yo siempre, porque actúan en muchas partes, no es solo que te quitan el hambre, actúan en el cerebro, entonces, por ejemplo, actúan en centros de compulsión, de adicción. Entonces ahora están siendo estudiados para gente que es adicta, por ejemplo, al cigarrillo, al alcohol, disminuyen la resistencia a la insulina cerebral. Entonces ahora están siendo estudiados para prevención del Alzheimer. Sí, porque el cerebro utiliza mucha glucosa. ¿Y qué pasa con la resistencia a la insulina? La glucosa no puede entrar, entonces como que se muere la mitocondria, que es como la parte esencial del Alzheimer, como envejecimiento celular. Entonces son medicamentos buenísimos. Por ejemplo, el Ozempic tiene indicación de, si lo tomas, tiene prevención primaria de enfermedad cardíaca, o sea, de que te mueras de un infarto del corazón o de un stroke. Sí. Wow. Órale. Y va a salir ahora con Mounjaro también y con Zepbound. Te quitan ese food noise. Entonces yo siempre le digo a la gente que es como si te trasplantaran el cerebro de una persona flaca que nunca le ha importado la comida. Híjole. ¿Qué piensas, manito? ¿Qué pienso? Es que, bueno, desde que empezamos esta plática que contaste que tú tenías problemas cuando eras más chiquita de que subías de peso y eso, me relaciono muchísimo. Yo fui niño gordo, ¿no? Y entonces creo que mi primer dieta la hice a los 7 años u 8 años, una cosa así. Yo. Y de ahí todas las dietas que seguro conoces, que si la de la luna, que si de la sopa, que si gotitas homeopáticas, que si mesoterapia, que si bla, 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 bla. Hasta que, bueno, hace 7 años cambié mi dieta a plant-based, que me hizo mucho sentido, estudié, etcétera. Pero mi adicción al azúcar todavía no la logro controlar. O sea, es una cosa con los postres y con... Entonces digo, yo podría ser un candidato como para controlar esa cosa de comer. Mis estudios dicen que no soy ni prediabético ni nada. O sea, creo que estoy bien. Sin embargo, siento esa adicción al azúcar. O sea, sí. Miren, es que es muy difícil para mí como decir, sí, claro, porque entonces la gente va a ir, ay, entonces yo me lo puedo. Pero, o sea, siempre, por favor, si están oyendo esto con muchísimo cuidado. Sí. Pero ahora, por ejemplo, es muy común lo que le dicen microdosing, que es una dosis muy baja donde la gente se siente tranquila y plena y no siente esa compulsión para ir a comer. Y la gente que juzga es porque no lo ha vivido. Porque si una persona creció con problemas de peso
y está tratando de hacerlo de forma natural. Y todo el día empiezan, ¿qué voy a comer? Ay, no me voy a engordar. Ay, no me veo tan fea en el espejo. Ay, Ya no, no ya me me queda siento la el ropa. gordo. Sí, sí, sí. Sí. Como que de verdad uno empieza a sentir que el estómago se empieza, o sea, no pasa, ¿sí me entiendes? Es la misma persona, Perfectamente. pero uno todo el tiempo pensando en eso, es que te consume la vida. Te consume la vida. Entonces, en el momento en que tomas esto y sentís esa liberación, ya uno no quiere tener esa sensación de vuelta nunca. Claro. Como que no quiero volver a pensar en comida así. Te da la oportunidad de crear mil cosas, de trabajar, de planear un negocio, no sé, de cosas, porque ya no estás pensando en comida y en gordura todo el día. Entonces, en teoría sí, no para adelgazar, pero sí como para quitar ese food noise, sí podría ser, sí. Yo me acuerdo que Ok, estaré en contacto próximamente, doctora. yo tengo un amigo que un día me contó así de, ¿tú cada cuánto piensas en comida? O sea, como que yo cero había hecho esta relación en mi vida y yo nunca, porque la verdad es que se me olvida comer, A él es de los flacos de que o sea, hablamos. hay días que digo, son las 8, no comí, o sea, me pasa seguido. Y como la verdad, porque es como de, pues es el combustible, pero tampoco es como que yo sea todo el tiempo súper clavado de estar pensando en comida. Y este amigo me dijo, es que yo empieza el día y planeo mi día alrededor de qué voy a comer. Y yo, o sea, como que dije, "Oh, lo Sí, siento, o sea, no me imagino cómo debe ser para alguien eso tan esclavizante y tan duro de, es que tengo que pensar qué voy a comer todo el día. Marta me molesta todo el tiempo porque dice que yo quiero que todo el tiempo estoy con que quiero comer y eso. No es eso, lo que pasa es que yo me pongo hungry, que es diferente. sí, yo también. Entonces, a mí lo que me pasa es que si ya pasó cierto tiempo, me doy cuenta que no he comido porque estoy de malas. Entonces, preveo no estar de malas, pero no es porque tenga hambre, es para que no vaya a ponerme de malas. O sea, una cosa rarísima. No, está bien, sí. Pero no lo entiendo precisamente porque nunca me ha pasado, pero me imagino que va a ser horrendo. Sí, o sea, yo también planeo, y hasta el día de hoy planeo mis días. O sea, en el momento en que yo me levanto, desde la noche anterior ya sé lo que voy a desayunar, Wow. y desde la mañana yo ya sé exactamente qué es lo que voy a comer en la noche. Pero, o sea, yo soy, siempre he sido muy abierta. Yo empecé a tomar Ozempic cuando después de un año de que terminé de lactar a mi hijo, a los 41 dije, no más esta cosa, ya voy a empezar esto porque primero que todo lo prescribo todo el tiempo, ya tuve a mi hijo, ya no me tengo que preocupar por el embarazo, eh, y me cambió la vida. En este momento ya me pasé a Zepbound por cuestiones de precio y eso, pero, pero no, es liberador. Todavía planeo mi día, pero ya no lo planeo con ansiedad. Eso. Ya no lo planeo pensando 24/7 que estoy gorda, que el gordo, que como me veo de fea. O sea, yo ya en este momento yo paso ropa y tengo como cosas que yo sé que me ponía porque me veía más flaca y me da como, uy, me da ansiedad. Digo, ay, no, ya no quiero esto. Fuera de eso, las mujeres se pasan en el gimnasio y no se les ve. Es que es de verdad. Yo he sido activa toda mi vida y tenía entrenador personal y todo, y yo no podía adelgazar. Es que hay gente que genéticamente es predispuesta a todas estas cosas y hacen esfuerzo y piensan todos los días y están frustradas y nada les funciona, nada les funciona. ¿Y pega mejor o cae mejor a un hombre que a una mujer? ¿Cae distinto? ¿O algunos tenemos mejores resultados o tiene que ver con otras cosas? Tiene que ver mucho de cómo lo hagan. Hay gente que es muy, muy dura para adelgazar. O sea, yo tengo mujeres que yo las veo en el gimnasio, y sé que comen súper bien y todo, y son dosis altísimas. Yo soy una de esas. Yo tuve que ir a dosis muy altas para lograr, o sea, para bajar 10 kilos. Hay hombres que con la dosis mínima adelgazan impresionante. Ustedes en general responden muy bien a los cambios en el estilo de vida. Entonces les ponen como algo que les ayude a mejorar la salud metabólica y bajan súper fácil. Esto de que no puedes bajar de peso, que son las hormonas, tiene que ver con la tiroides, que también lo he escuchado muchísimo, así de seguro estás mal de la tiroides o Sí. seguro...
No, la ¿Qué es eso, tiroides, no? mira, con la tiroides engordas, pero no engordas una cantidad exagerada. O Ok. sea, se engorda a la gente un poco, 4 kilos, 5 kilos, pero no es que, o sea, obesidad mórbida por tiroides, no, a no ser de que Ah, esté muy descontrolada. ok. Ya una vez te la controlan, ya no hay excusa. Ok. Sí, ya puede ser Nice. otras cosas, o sea, hay muchas hormonas para echarle la culpa. La tiroides siempre fue la culpable porque sí, o sea, la tiroides, la hormona tiroidea es como gasolina para cada célula y todo, pero no. O sea, ya cuando Ajá. la tiroides está controlada, No es pretexto. ya no es pretexto. Oye, ¿y cuánto tiempo eh, tienes para empezar a ver resultados con alguna de estas GLPs? ¿Y se toman ya de por vida? Porque esa es otra cosa que he escuchado. Sí. Yo siempre antes de empezar a alguien les digo, bueno, esto es un matrimonio a largo plazo. Tiene que ser un matrimonio a largo plazo. O sea, los estudios muestran que cuando lo paras, porque es que no es una cura genética, o sea, arreglamos el sistema hormonal mientras estás en el medicamento. Cuando lo paras, todo vuelve a lo que estaba. Entonces, primero, si la persona no entendió y no hizo los cambios en el estilo de vida, con la dieta, con el ejercicio, con el sueño, con todo eso, y vuelven a comer lo mismo, pues ya, o sea, vuelven y se engordan. Y ahí es cuando la gente dice, es que me engordo mucho más, Cuando Rebote. rebotas. cuando Ajá. rebotas. Ajá. Eh, Hay personas, bueno, lo otro muy importante es que cuando llegas a tu peso, el cuerpo tiene que volver a entender que ese es tu peso. ¿Por qué? Porque ponle que 60 kilos ha sido tu peso por los pasados 10 años. El cuerpo ya está acostumbrado a 60 kilos. Adelgazas y al cerebro no le gusta adelgazar. ¿Por qué? Porque no sabe dónde va a llegar su comida y el cerebro depende de glucosa 24/7. Entonces empieza a estimular el apetito, disminuye el metabolismo basal, todo a consecuencia de me estoy quedando sin sustrato, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, para que el cuerpo entienda que 55, que 50 kilos es el peso nuevo, la persona se tiene que quedar en estos medicamentos a largo plazo. Y ya después si se van a parar, nadie sabe, no hay ningún, como nada, como ninguna guía para pararlos, pero debe de ser, yo lo hago, yo no lo paro en seco, yo lo paro muy paulatinamente hasta que ya es una dosis mínima, de pronto cada 2 semanas, hasta que se para. Y de ahí la persona ve, se engordan un poco, por ahí 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos, y les va a costar mantenerse en el peso. O sea, les va a costar, van a tener hambre, o sea, es como más, toma más esfuerzo quedarse en el peso. Ya. Ok, Ujú. ok. Bueno, pues sí, Pues así sí, es. ni Son modo. hábitos. Sí, Siempre volvemos a lo mismo, a entonces mejorar los hay que hábitos. tener en cuenta el precio, hay que tener en cuenta, es algo que puede ser sostenible a largo plazo, porque esto no es una cura rápida, no es una dieta yo-yo, no es, o sea, estás adquiriendo como un nuevo estilo de vida. Tampoco es esa concepción de cheating, es que lo está haciendo cheating. No, o sea, absolutamente no. Es una ayuda. Tampoco hay ahora que hay es que parche de GLP-1 o que el brócoli es el GLP-1. No, o sea, brócoli es brócoli. Claro. Estos son medicamentos, o sea, Sí, hay son, otra cosa, un no, un suplemento, no sé qué, que bueno, dicen le también. dicen que la berberina es el GLP-1 natural. La ¿Cómo se berberina llama ha sido ese? estudiada sobre todo para disminuir el colesterol, pero no, o sea, el GLP-1 nosotros sí lo producimos, pero el problema es que el GLP-1 en los humanos se degrada en 3 a 5 minutos. Esto lo Ah, que hace es que sea acción prolongada. claro. Ya. No, Bueno, bueno, yo tengo otro vas. tema también que escucho y escucho y escucho y cada vez más últimamente y es el cortisol. Mm. ¿Qué hay con el cortisol? Ay, Y que ahora. no, súper peligroso y no, que tu cara de Ay, la cara de cortisol y que, cortisol. ¿qué es Y eso? también ya es como el enemigo número uno, ¿no? Sí, Por todos lados. Cortisol, no todo. dormiste, es cortisol, Ujú. ajá. Picos de Sí. cortisol, bla, bla. Bueno, la cara de cortisol por cortisol de estrés no existe. Ok, La cara de cortisol no existe. Ok. Existe una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing's, que es producción anormal de cortisol. ¿Ok? Esa sí causa cara de luna, que le decimos, aumento de pelo, estrías, color púrpura.
un montón de cosas, pero es una enfermedad súper seria, Ya. ¿ok? El cortisol es una hormona maravillosa que le ayuda al cuerpo humano a enfrentar el estrés del día. Entonces, como que cada vez que hay 2 picos de cortisol normal al día, uno entre 6 y 8 de la mañana y otro en las horas de la tarde, más o menos entre 2 y 4 de la tarde. Dependiendo de cómo vaya a ser el estrés. O sea, si Alan empieza un reto y tiene el cortisol, o sea, claro, va a estar alto. ¿Por qué? Porque el cortisol es el amigo de Alan. Después, por ejemplo, de que hacemos ejercicio, se sube un poco el azúcar, porque el cortisol, porque liberas cortisol, adrenalina, todo eso, pero es liberación buena, por ejemplo, después del ejercicio. Entonces, ahora estaban diciendo que evitar ejercicio muy intenso, que porque se sube el cortisol, pero normal, naturalmente. Ok. El problema no es el cortisol, el problema es el estrés, o sea, no culpemos la hormona, digamos, ¿qué es lo que está haciendo que los niveles de cortisol estén tan altos? Porque ¿cómo puedo manejar yo ese estrés para que mis niveles de cortisol mejoren? Y la gente siempre se va a la cosa rápida que es suplementos. O sea, no, hagan ejercicio, practiquen respiración, mindfulness, meditación, todas esas cosas que relajen al cuerpo les va a ayudar a relajar sus niveles de cortisol. Pero no esperen que un suplemento como la ashwagandha o cosas así les vaya a curar la vida milagrosamente de estrés. Todos tenemos demasiado estrés en la vida, es como lo afrontemos. Y lo otro que veo es que le hacen a la gente todos estos test de cortisol. Entonces hay uno que es carísimo, que se llama el Dutch Test. No sé si lo han oído. No, Bueno, no. ponen a la gente, creo que es de saliva o le sacan el pelo. Sí, he oído uno de pelo. Sí. Por favor, no vayan a gastar dinero en esas cosas. Es que, o sea, hay 2 enfermedades muy claras del cortisol. Una es deficiencia de cortisol, que se llama enfermedad de Addison's. La fatiga adrenal, como tal, tampoco existe. La enfermedad de Addison's es una enfermedad, las enfermedades del cortisol son enfermedades severas, o sea, nadie es como, ay, tengo más o menos O sea, síntomas. lo sabrías. Tendrías un problema ya O fuerte, estás en ¿no? el hospital y te chequean un cortisol y el cortisol está súper bajo y ahí dices, hoy, acá hay algo. O exceso de cortisol, donde empiezan de la nada a salirte obesidad abdominal, te diagnostican hipertensión, te diagnostican diabetes, como les dije, unas estrías horribles, color púrpura, para las mujeres bellos. O sea, la persona, uno lo ve y uno dice, uy, a esta mujer hay que checarle un cortisol. O a este hombre, pues. Lo que pasa es que para hombres es más difícil porque ustedes tienen vello facial. Pero eso de chequear cortisol y el ciclo de cortisol, o sea, para que les digan que están estresados y que tienen que hacer algo para quitar el estrés, no necesitan gastar $500. Claro. Me encanta. Y si les miden un cortisol en la mañana, que lo mido yo siempre mido cortisol en la mañana, no para ver qué tan alto está, porque puede estar en 20, puede estar en 30, mujeres si toman anticonceptivos es más alto, hombres también si toman testosterona más alto, puede estar alto, eso simplemente significa que tu cuerpo está produciendo cortisol, no quiere decir nada. Okay. Diagnosticar enfermedades de cortisol es una de las cosas más complicadas de endocrinología. Tienes que hacer test de saliva, test de orina de 24 horas, test de sangre, dependiendo a una hora muy específica. El test de saliva tiene que ser hecho 3 veces a las 11 de la noche. O sea, es un diagnóstico súper complicado para que cualquier persona llegue y te saca el pelo y te diga que no, pues no, por favor no hagan eso, no gasten. Ay, gracias por la explicación. Sí. Oye, pues alguna última cosa que de repente digas, me encantaría que todo el mundo supiera esto, yo como endocrinóloga, o que los hombres supieran esto, que no se dice en ningún lado, como para cerrar este episodio. Bueno, me gustaría, por ejemplo, he visto y siempre cuento la misma historia porque me parece que ahora el tema de testosterona, porque me parece que todos los hombres llegan a un consultorio, les miden testosterona, como les dije, así súper aleatorio, ahí está bajo, testosterona, quiero niveles más altos, yo no sé qué. Primero que todo,
La función sexual, la masculinidad, qué tan machos son, no tiene nada que ver con su número de testosterona. Hay hombres que tienen una libido perfecta, erecciones perfectas, todo perfecto y tienen un nivel de testosterona de 500 y hay unos que tienen impotencia sexual con niveles de 900 o de 1200, entonces no varía. Pero los hombres tienen esa concepción de que simplemente es una hormona y que neto mis niveles altos y se debe manejar esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como cualquier hormona tiene consecuencias. Primero que todo les disminuye la fertilidad porque una vez les den testosterona los testículos dejan de producir espermatozoides. Fuera de eso, a veces hay un medicamento que se llama clomifeno o HCG que es como darles LH que estimula el testículo, entonces les dan testosterona en estas clínicas de longevidad y de hombres, más HCG o clomifeno, entonces es el doble de producción de testosterona. La testosterona, si pones a un hombre que tenga enfermedad metabólica y le aumentas demasiado los niveles de testosterona, empieza a aumentar la producción de glóbulos rojos y les puede empezar a coagular la sangre. Entonces ahí es cuando hay riesgo de accidentes cerebrovasculares, de infartos, o sea, todas estas cosas no se pueden tomar a la ligera. Si tienen obesidad y roncan en la noche y tienen apnea del sueño que no está diagnosticada, tienen un riesgo de morirse si toman testosterona alto. Y lo que le pasó a un paciente, teníamos en Nueva York, yo tenía un paciente que llegaba súper agresivo, pidiendo testosterona, pidiendo HCG, o sea, estaba desesperado. Quebró los vidrios una vez de la clínica de nosotros, o sea, desesperado pidiendo, porque fuera de eso es como una adicción. Y llegó a la casa y mató a la esposa. Horrible. Sí. Tenía niveles de testosterona como 1500, 1700. Entonces es como estarte hombres, metiendo coca o algo así a dosis altísimas. A dosis altísimas no se puede tomar a la ligera. Ningún hombre, por ningún motivo, debe de tomar clomifeno o HCG más testosterona. Y los niveles de testosterona, o sea, tienen que ser monitoreados y tienen que ser una dosis fisiológica si la necesitan. Pero una vez empiezan testosterona, es casi que imposible parar. Yo nunca he visto ningún hombre que haya comenzado testosterona y la haya parado, porque se vuelve casi que como una adicción psicológica. Es más psicológico, porque se puede parar, pero como pararlo es como no te vas a sentir igual, los niveles no importan, puedes ser igual de macho, igual de buenos en la cama, con unos niveles de testosterona mucho más bajos, tus testículos están produciendo testosterona bien. Entonces esa es una decisión que por favor no tomen a la ligera. Entonces, no hay ni necesidad de checarte la testosterona si no hay algún indicador por ahí o si un médico no te lo recomienda, ni para qué moverle. Sí, sino que, como hablábamos también ayer, las cosas que son como el quick fix son mucho más fáciles, pero no llevan a ningún lado. O sea, hacer ejercicio sí es duro, pero les va a cambiar la vida. Tener una dieta saludable cuesta, pero les va a cambiar la vida. Dormir bien, o sea, practicar todas estas cosas día a día, sí les va a costar los primeros 4 meses y después se van a sentir tan bien que van a seguir haciéndolo. Ay, me encantó. A mí también. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Porque claro que tengo el amigo que me dice, güey, ya cumpliste 44, es importantísimo que cada año... No fui yo. No, ese no. Y yo sí, no fui yo. Me volteé a ver a que cada año con tus estudios te cheques la testosterona. Entonces ya iba a ir este año que me tocan me voy a checar la testo. Si no tienen, yo nunca nunca la chequeo así como por chequearla, nunca. Okay. Siempre le digo, bueno, ¿estás bien con erecciones? Sí. ¿En algún problema sexual? No. ¿Estás bien afeitándote? Sí. Ok, no la vamos a chequear. ¿Por qué? Porque si hay un número que no es el que tenés en tu cabeza, claro, te vas a psicosear y vas a empezar, ay, es que no. O sea, el nivel puede fluctuar demasiado.
Muy bien, gracias. Gracias por hoy. Me Ay, con fascinó muchísimo este gusto. Qué episodio. buena plática, a mí también. Así de que estoy nerdeando durísimo. Así de amo hablar de esto. Sí, Mil de acuerdo. gracias. Con Ana. mucho Muchas gusto, gracias. Gracias con por mucho compartir gusto. Me tu encantó haber estado conocimiento acá. y todo lo que has aprendido y practicado durante Ay, tantos con años. muchísimo gusto. Con Gracias. muchísimo Gracias. gusto. Y Muchas pues gracias por gracias por invitarme. escucharnos y vernos en este episodio de Segundo Acto. Nos vemos en la que sigue.